Ya, perfecto. Entonces, muchachos, el día de hoy vamos a hacer problemas del tema de cinemática en general. Acá he preparado unos ejercicios que los vamos a resolver usando una herramienta nueva. Bien, los temas que se van a desarrollar son movimiento rectilíneo uniformemente variado, que es lo mismo en realidad que caída libre, que tiro vertical, y también vamos a desarrollar movimiento parabólico. Movimiento parabólico, caída libre y MRV en general. Espero que hayan tenido tiempo de repasar toda la teoría. Este es el tema de cinemática en general, todo lo que hemos venido desarrollando hasta la fecha. Espero que ya sepan y dominen bien esto porque ya la próxima clase de física vamos a empezar con el tema de dinámica, o sea, leyes de Newton y ejercicios, que puede ser un poco más complicado en realidad, porque aquí en realidad simplemente es aprenderse un par de fórmulas incluso y con eso te salen todos los problemas. Espero que ya la sepan y pues bueno, vamos a empezar. Entonces, bueno, acá tengo cuántos problemas, creo que son 6, 8, 7 problemas y acá tengo otros más. A ver, empezamos con los problemas que son visuales, ¿ya? A ver, esto es un video y se los voy a... Espero que puedan escucharlo. A ver, me confirman si están viendo la pantalla de video, ¿sí? Por favor. Claro, perfecto. Ya listo. Entonces le voy a quitar el volumen al video y yo lo explico. Listo, ya. Entonces el problema dice, en un salón de clases hay una lámpara ubicada a 3,75 metros del piso. Como ven, ahí está el dibujo. La lámpara se encuentra a una altura de 3,75 metros y el estudiante lanza la pelota verticalmente hacia arriba, liberándola a 50 centímetros del piso. Es decir, el chico, desde donde están sus pies hasta la mano en donde va a lanzar la pelota, esa altura desde los pies hasta la mano son 50 centímetros. ¿Cuál es la máxima velocidad inicial que se le puede dar a la pelota para que no toque la lámpara? Un problema bastante particular. A ver, le voy a poner velocidad mayor, ¿sí? También. Reproducción. Velocidad. Ya listo. Entonces tenemos el ejercicio. La lámpara. Entonces, claramente esto es un problema de tiro vertical. Recuerden que la diferencia entre tiro vertical y caída libre es que en el tiro vertical tú le das una velocidad inicial, como está resaltado ahí de rojo. Le das una velocidad inicial al cuerpo o partícula y este, al adquirir una velocidad, pues ya no está cayendo ni subiendo de manera libre, sino con el efecto tuyo, que le has dado la velocidad, un impulso. Entonces, como ven, la altura inicial sería 50 centímetros. Esa sería la altura inicial del balón. Y la altura hasta donde está ubicada el ventilador es 3,75. Entonces, tenemos que trabajar con ello, altura inicial, altura final. Ahí podemos calcular la distancia y ya empezamos con las fórmulas del MRV, que es lo que hemos venido trabajando. Recuerden que la gravedad es menos 9,8 metros por segundo al cuadrado. Y pues planteamos la siguiente ecuación. Decimos, como el problema nos dice que la pelota tiene que llegar hasta donde está ubicado el ventilador, y además la pregunta dice, ¿cuál es la máxima velocidad inicial que se le puede dar a la pelota para que no toque la lámpara? Ah, perdón, no es un ventilador, es una lámpara. Pero bueno, en el dibujo está así. Entonces, si no va a tocar la lámpara, quiere decir que en el momento preciso, cuando la pelota llega a la altura de la lámpara, esta pelota pierde su velocidad, es decir, velocidad cero en ese instante. Eso quiere decir, cuando dice que no toque la lámpara, o sea que justo cuando llega a la altura de la lámpara, ahí para y empieza a caer.
A eso se refiere. Entonces, planteamos la siguiente ecuación: velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por y. ¿Qué cosa es y? Y vendría a ser la distancia en el eje vertical, o sea, acá, en el eje vertical. Acá está el eje y el eje x es horizontal. Vertical, y, distancia o altura. Entonces, la velocidad final por condición del problema, la velocidad final debería ser 0. Un momento. Ya tenemos que YV es igual a 3,75 menos 0,5. ¿Eso de dónde lo sacan? De la distancia que va a recorrer la pelota desde que es lanzada. Si es lanzada en 50 centímetros y termina su movimiento. Vamos a analizar estos tramos, ¿ok? Primer instante que vamos a analizar es cuando lanza, cuando sale la pelota. Y el segundo instante o instante final es cuando llega a su altura máxima, o sea, cuando alcanza a la lámpara y se queda sin velocidad. Analizando esos instantes de tiempo, tenemos que las alturas son 3,75 la altura final y la altura inicial 50. O sea, la distancia recorrida por la pelota será 3,25, haciendo una resta simple. Y como les dije, ¿no? La velocidad final en este instante de tiempo final que estamos analizando será 0 y la velocidad inicial es la pregunta. Esto es lo que nos están pidiendo. ¿Cuál es la máxima velocidad inicial que se le puede dar a la pelota para que no toque la lámpara? Entonces, reemplazando datos nada más, tenemos lo siguiente. Recuerden que la gravedad es menos 9,8. ¿Por qué menos? Menos es porque la pelota está subiendo. Y como la pelota sube, la gravedad, la aceleración de la gravedad de la Tierra lo empuja hacia abajo a la pelota. Entonces están en sentidos contrarios. Y como son en sentidos contrarios, se le tiene que poner el signo menos. Si la pelota estuviera cayendo y queremos plantear la misma ecuación, entonces ya no se le pone menos, se le pone más. ¿Por qué? Porque la velocidad de la pelota, recuerden que la velocidad es un vector, el vector velocidad estaría apuntando hacia abajo, si es que está cayendo. Y la aceleración de la gravedad siempre apunta hacia abajo. Y como tiene la misma dirección, la gravedad será positiva, más 9,8. Como tienen acá direcciones diferentes, el vector velocidad, en el instante de tiempo que estamos analizando, la velocidad, el vector velocidad va hacia arriba y la gravedad hacia abajo. Como son direcciones opuestas, se le pone menos. Y simplemente reemplazar, ¿no? Multiplicamos 2 por 9,8 por 3,25. Si no, puedes acá utilizar tu calculadora, no hay ningún problema. Velocidad inicial al cuadrado menos esto nos da 0. Entonces pasamos a restar. Perdón, al otro miembro lo mandamos el 63,7, le sacamos raíz cuadrada y tenemos que la velocidad inicial sale 8. Problema sencillo, la verdad, nada complicado. Bien, esa es la velocidad inicial máxima. Espero que lo hayan entendido y creo que acá hay otro problema. Explicando la caída libre, ya, este debería ser. O esto fue lo que hicimos ya la vez pasada. Ah, no. Este es nuevo. Ya, a ver. Nuevo problema. Aunque no sé si es que acá. Bueno, esto es una explicación en realidad. La explicación ya la hicimos, así que no vamos a ir a ese tema. Vamos a los problemas de aquí. Espero que estén viendo el problema. Vamos a leerlo y luego empezamos a resolver. Dice, una persona en la boca de un pozo deja caer una piedra y escucha el impacto de esta en el fondo luego de 3 segundos. Determine la profundidad del pozo. Bueno, pues entonces tenemos, ¿no? La persona se encuentra, bueno, a ver, mejor creo que empezamos con uno más sencillo para ir subiendo el nivel de a poco, ¿sí? Esto la verdad va a demorar un poco si lo hacemos. A ver, acá. Ya hemos hecho caída libre, ahora vamos a parabólico. Primer problema de parabólico que hacemos. Dice, la figura muestra un proyectil disparado, el problema 1, lo voy a agrandar para que lo lean. Ya. La figura muestra un proyectil disparado con una rapidez v sub 0. Recuerden que la rapidez está en esta dirección. Ojo,
Cuando te hablan de rapidez es esta, y este vector velocidad tiene componente vertical y componente horizontal, como lo hemos trabajado en el tema de vectores y también en cinemática. Dice, el módulo de v sub 0, es decir, el este que está en diagonal, es 30 raíz de 2 metros por segundo, el cual impacta en P después de 10 segundos. Nos piden la tangente de teta, es decir, este ángulo. Bien, ¿qué dice el problema? El problema dice que desde aquí hay un proyectil que se va a lanzar en esta dirección con un módulo de 30 raíz de 2 y que empieza a hacer su movimiento con trayectoria parabólica y comienza a subir y luego baja, ¿no? Comienza a caer y llega al punto P. Luego, por dato del problema, si nosotros trazamos un segmento desde el punto P en el que cayó hasta el punto inicial donde fue lanzado, es decir, este de acá arriba, si trazamos un segmento, el ángulo que forma el eje X, o sea, el horizontal, con este segmento, el ángulo entre estas dos líneas, entre la línea de aquí y la línea de acá, es teta. Y nos piden la tangente de ese ángulo. Sé que la explicación está acá, pero igual lo voy a hacer en Paint. A ver. Espero que se pueda ver bien. A ver. Ya. A ver. Bueno, tenemos básicamente esto, ¿no? Problema parecido a esto. Se va a lanzar aquí un proyectil con una velocidad, ¿no? Y hace su trayectoria parabólica. Digamos que cae aquí. Ya, y aquí está el piso. Perdonen si no se ve muy bien, pero a ver. Ya. Ahora vamos a trazar la línea esta. Tu color, sí, morado. Ya, y la línea, este es el segmento que estamos trazando. Luego, una vez que ya tenemos el segmento, ahora nos dicen que este ángulo es teta. Y nos piden calcular la tangente de teta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya ustedes por trigonometría deben saber lo siguiente, que si tenemos un triángulo rectángulo, a ver acá, uy, salió medio chueco, a ver, vamos de nuevo. Un triángulo rectángulo, donde este ángulo es 90 grados. ¿Qué cosa es la tangente de teta si este ángulo es teta? Esto se llama cateto opuesto, esto se llama cateto adyacente, y esto se llama hipotenusa. La tangente de teta se describe como el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Esa es la definición de tangente en un triángulo rectángulo. Y si ustedes son observadores se van a dar cuenta que aquí en la figura también hay un triángulo rectángulo. Miren este punto, este es el punto inicial. Este es el punto P, el punto final que nos da el problema. Y este, digamos que es un punto cualquiera, llamémosle O. Nos vamos a dar cuenta que este ángulo es 90 grados, porque esto es una pared, 90 grados. Entonces la tangente de teta sería cuestión de dividir esto de acá, llamémosle A, entre B. Esta es la longitud de A y el otro es B. Perfecto, ¿no? Entonces tenemos que dividir A entre B. Esa es la pregunta. ¿Cuánto es el valor de A entre B? Bien, ahora sí. Sabiendo qué cosa nos está pidiendo el problema, ahora sí empezamos a trabajar con la física. Bien, pues. Entonces tenemos que plantear ecuaciones. Vamos a ver. Ya. Recordemos que este es el vector velocidad. A ver, a ver. Entonces, este vector, recuerden que puede ser descompuesto por dos vectores. Vamos a calcular la descomposición, ¿ok? Otro color, ya, marrón.
Entonces lo descomponemos. Descomponemos su componente esta y esta componente. Ahora, ¿cómo hallamos las componentes de este vector? ¿Cuánto es el módulo del vector para empezar? El módulo del vector es, su módulo es 30 raíz de 2. Lo colocamos. A ver. De rojo. Esto es 30 raíz de 2. Y ahora tenemos que calcular las componentes. ¿Pero cómo lo hacemos? Necesitamos este ángulo, ¿sí o no? Para saber, para conocer las componentes necesitamos conocer este ángulo. Porque sabemos que la componente en el eje X, la velocidad en el eje X es la velocidad inicial por el coseno de teta. Coseno de teta no se ve nada bien, la verdad, perdonen por eso. Y el otro, la componente vertical de la velocidad es v sub 0 por el seno de teta. O sea, seno nomás, ¿no? Seno. Ya. Donde teta es este ángulo. Entonces, ¿cuál es el ángulo? Se preguntarán. Bueno, pues entonces aplicamos un poquito de geometría. Si esto es teta, ¿esto cuánto es? 90 menos teta, ¿verdad? Aunque acá nos deberían dar la inclinación, qué raro. 30 raíz. Ah, ya, ahí está el ángulo, 45 grados. Perdonen, espero que se esté viendo. No lo había visto. 45 grados, dice, es el ángulo este, de acá. Entonces, esto es 45 y ya está, todo se hizo más fácil. 45 grados. Entonces, recuerden el triángulo de 45, acá se los puse por si acaso. Ese es el triángulo de 45 grados. Acá está el del medio. Si esto es k raíz de 2, esto será k y esto será k. Entonces vamos a ver. Acá tenemos, o sea, esto mírenlo así, ¿no? Este vector, formen un triángulo con esos vectores. Tendríamos esto de acá. Vector de acá y vector de acá, ¿no? Y esto es 90. Y además nos dicen que este ángulo es 45. Entonces, si esto es 30 raíz de 2, que vendría a ser como nuestro k raíz de 2, ¿cuánto es esto? VY, ¿cuánto es? VY es igual a 30, ¿verdad? Porque esto es como k raíz de 2, 30 raíz de 2, y esto sería k, o sea 30. Y Vx, este vector de acá, Vx, sería también 30. Entonces ya tenemos inicialmente los valores de las componentes de la velocidad. Esto es 30 y esto también es 30. Ahora, ¿cómo hallamos B? Bueno, B es el más fácil de calcular. Recuerden que en el eje X se hace un MRU. Hay un MRU en el eje X. Entonces acá ponemos eje X, MRU. Y en el eje Y hay un MRUV. Acá lo pongo, aunque va a salir algo feo, pero igual. MRUV. Listo. Entonces, B, recuerden la fórmula del MRU, distancia igual a velocidad por el tiempo. Para el eje X tenemos X. En el eje X tenemos la fórmula, ¿no? Distancia igual a velocidad por el tiempo. Ya. Y ahora, ¿cuál es nuestra distancia? La distancia es B, ¿sí o no? B es nuestra distancia. ¿Y la velocidad cuál es? La velocidad es 30. Entonces, para hallar B, necesitamos conocer el tiempo. No conocemos el tiempo, así que vamos a analizar en el eje Y. Con esto sale el tiempo. Tenemos que la velocidad inicial es 30 hacia arriba en el eje Y, ¿verdad? Esta es la velocidad inicial, 30 y hacia arriba. Entonces, queremos saber cuándo la velocidad, o sea, el tiempo que transcurre desde que se lanza hasta que impacta en el punto P. Entonces, ¿qué aplicamos? Aplicamos nuestras fórmulas. Velocidad final
igual a, aunque, a ver, velocidad final sería 0, ¿verdad? Velocidad inicial, ya. Velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y ahí, con esto sale el tiempo. ¿Cómo lo calculamos? Velocidad final, cuando llega a este punto. Ah, pero cuando llega a este punto no la conocemos, ¿verdad? Entonces tenemos que aplicar otra fórmula. ¿Qué fórmula aplicamos, muchachos? Yo creo que lo que hay que aplicar es distancia es igual a velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por la gravedad por el tiempo. O sea, esto. Distancia. ¿Conocemos la distancia o no? A ver, vamos a ver. ¿Dónde está? ¿Cuál es? Acá, ¿no? ¿Se dice la distancia o no? Ah, dice 10 segundos. Impacta en P después de 10 segundos. Ah, entonces está más fácil. Pues miren. Dice que impacta después de 10 segundos. Por favor, muchachos, si ustedes se acuerdan del problema, me avisan, ¿sí? Acá estoy yo con dos pantallas y quizás ustedes se acuerdan. Bueno, el tiempo es 10 por dato. Entonces, de frente, ¿cuánto es la distancia en el eje X? B. B es igual a la velocidad en el eje X. Ojo, estamos analizando todo en el eje X primero. Eje X, velocidad en el eje X, 30 por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? Por dato del problema, el tiempo es 10 segundos. Entonces B será 30 por 10. ¿Cuánto es eso? 300. Y solo nos falta calcular A. Sabiendo que el tiempo es 10 segundos, podemos calcular el valor de A. ¿Cómo? Aplicando lo siguiente. Velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado. Aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Por qué esta fórmula? Porque ya conocemos el tiempo, conocemos la velocidad inicial en el eje Y, que es 30 también, y también conocemos la aceleración. Entonces, de frente, la distancia, ¿cuánto es en el eje Y? La distancia es A, ¿verdad? ¿O no? A ver. Claro, el desplazamiento es A. El módulo del desplazamiento, desde que se lanza hasta que llega al punto final, es A. Entonces, A es igual a velocidad inicial en el eje Y, 30, por el tiempo, ¿cuánto es? 10 más un medio de la aceleración. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración es de la gravedad, o sea, menos 9,8. Y el tiempo al cuadrado, 10 al cuadrado, es 100, ¿verdad? 10 al cuadrado es 100. Y ahí tenemos el valor de A. Solo tenemos que operar. ¿Y cuánto sale? A ver, voy a sacar la calculadora. Ya. 30 por 10 es 300 más 0,5, que es un medio, por menos 9,8. Y todo esto por 100 nos da menos 190. Menos 190. A ver, ¿qué dice esto? 200 según esto del problema. Ellos aplicaron otra fórmula. Velocidad final es igual a... A ver. O sea, pero la variación es A. La velocidad inicial, 30 por 10. Ah, ya, estos han considerado acá 10. Le han puesto 10. Sí, veo que le han puesto positivo acá y encima le han puesto 10. ¿Por qué? Se preguntarán, ¿no? Miren, acá en la gravedad le han puesto ellos 10 o no. A ver, vamos a agrandar. Dice distancia, posición final 0, o sea, cuando impacta, posición inicial Y, que es lo que queremos, ¿verdad? Y más 30 por 10, que es lo mismo que hemos puesto, menos un medio, que siempre un medio, por 10. ¿Pero por qué 10? Si la gravedad es... Ah, miren el problema. Dice asumir G igual a 10 metros por segundo al cuadrado. Acá, en el enunciado. Ya. Ya, y se preguntarán, ¿y por qué positivo, no? ¿Por qué es positivo? Me parece que es positivo porque esto ya está contando 10
10 segundos desde que sale, ¿verdad? Entonces, miren, la partícula hace esta trayectoria, empieza a subir y luego baja. Entonces, cuando llega a su punto máximo, o sea, aquí, empieza a caer y la velocidad de la velocidad, la componente vertical de la velocidad, o sea, esta, tiene la misma dirección que la gravedad. A partir de aquí. Entonces, como tienen la misma dirección, esta es la gravedad y esta es la velocidad, tienen la misma dirección, entonces por eso le ponen el signo más. Sin embargo, no sé por qué desde que se lanza, o sea, están considerando lo mismo, ¿no? Le ponen gravedad positiva incluso desde este instante que se está lanzando. Eso me parece un poco extraño, pero a ver, dejémoslo así. Ahí en el problema dice asumir G igual a 10 también. O sea que ¿cuánto sale? Sale 200. Asumiendo G igual a 10. Ya, y luego la tangente de teta es A sobre B. ¿Cuánto es A? 200. Entre B, 300, debería salir 2 tercios. Tangente de teta, 2 tercios. Recuerden que la tangente de teta es A sobre B. Cateto opuesto entre adyacente. 200 entre 300, simplificamos los ceros. Imaginariamente ya vamos dividiendo. 200 entre 300 y nos queda 2 tercios. Sería la respuesta del problema. Ya, listo. Siguiente problema de parabólico. Si se nos corta el tiempo, yo les aviso y volvemos a entrar, ¿sí? Para seguir haciendo más problemas. Ahora vamos a limpiar esto, archivo nuevo. No guardar. Ya. Siguiente problema. Un proyectil es lanzado con un ángulo de inclinación de 60 grados, tal como se muestra en la figura. Determina la rapidez mínima inicial para que el proyectil pase la barrera con una velocidad de 12 metros por segundo. A ver, esto lo voy a explicar nada más. Está muy corto como para hacerlo. Dice, se lanza con una velocidad v sub 0, la cual nos piden hallar la rapidez inicial mínima para que el proyectil pase la barrera con una velocidad horizontal de 12. Entonces, si nos dicen que el proyectil tiene que pasar la barrera con una velocidad horizontal de 12, o sea, horizontal, recuerden que significa en el eje X, nos dicen que la componente en el eje X es 12, ¿ok? ¿Qué quiere decir eso? Que cuando llega este momento acá, a ver, cuando llega aquí al punto máximo, solamente tiene componente en el eje X. Su componente en el eje Y es 0 para ese instante de tiempo, o sea, cuando pasa por acá, justo cuando pasa por acá. Y nos piden la rapidez inicial mínima. Bien, entonces, recuerden que en el eje X hay un MRU. Y se acordarán de la teoría del MRU. ¿Qué cosa es constante en el MRU, en el movimiento rectilíneo uniforme? A ver, díganme. ¿Qué cosa es constante? ¿La velocidad, la aceleración o ambas? En el MRU, por favor. ¿Cuál es constante en el MRU? Movimiento rectilíneo uniforme. Así es, la velocidad. La velocidad es constante, por eso tienen que repasar la teoría. Miren que si no sabíamos esto, el problema no salía. No salía y ahorita van a ver por qué. Si la velocidad en el eje X acá es 12, entonces durante toda la trayectoria, desde que es lanzado hasta que cae, va a ser 12. La velocidad en el eje X nunca cambia. La única que cambia es en el eje Y, la componente. Entonces, si la componente en el eje X nunca cambia, es decir, aquí, en este punto, si acá es 12, su componente en el eje X, acá también debe ser 12. Y ahora, sabiendo que esto es 12 y por dato del problema nos dice el proyectil es lanzado con un ángulo de inclinación de 60 grados, entonces allá armamos el triángulo, ¿no? Armamos un triángulo rectángulo con las componentes en el eje Y y en el eje X de la velocidad. Y si tenemos las componentes, también tenemos el vector velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿se acuerdan solamente de su triángulo rectángulo? A ver, acá está el triángulo rectángulo. Espero que estén entendiendo. Acá está, 30, 60. 60, ¿no? Nos dice el problema que es lanzado con 60 y sabemos que su componente en el eje X es 12.
Entonces ustedes tienen que imaginarse que estamos acá, en este triángulo. Este es el ángulo de 60, ¿verdad? ¿Y cuál sería 12? Por, ¿Cuál sería 12? Obviamente este de acá, ¿verdad? La componente en el eje X. Solamente que acá está volteado el triángulo. Si ustedes lo voltean imaginariamente, va a tener la forma que aparece aquí. Entonces, si esto es 12K, nos piden a nosotros la rapidez mínima inicial. Y como dice rapidez, se refieren al vector velocidad. Entonces, el vector velocidad es este que está como hipotenusa o como diagonal, ¿verdad? Está inclinado. Recuerden que este vector velocidad es la suma de las componentes vectoriales en el eje X y la componente en el eje Y. Es la suma vectorial. Entonces, si esto es K, nos piden esto que es 2K. Y como K es 12, 2K será 24. Esa es la respuesta del problema. Súper sencillo, nada complicado la verdad. Bueno, pues ya, a ver, espero que me hayan entendido. Falta 6 minutos, sí, lo sé. A ver, dígame si están comprendiendo. Veo que hay 2 personas en la reunión. Escríbame si están comprendiendo. Porque ahorita ya se va a acabar la reunión. De hecho, creo que lo voy a ir cortando. Y si es que ustedes quieren, ahorita hacemos más problemas. Lo resuelvo yo así con Paint. Dígame, ¿quieren que siga con los problemas o ya terminamos acá la sesión? Hemos hecho 2 problemas de parabólico. No sé, ustedes díganme, ¿continuamos una reunión más o ya no? Porque después no va a haber más clase. Hoy Science Tech no está trabajando porque están descansando tras su semana de prácticas. Terminamos, dice, ¿verdad? Está bien. Entonces con esto ya acabamos. Recuerden, no hay más clases después. Miren, estos problemas que están acá ya resueltos, se los voy a mandar al Google Classroom. Al Classroom lo voy a subir. Está acá. Y ustedes ya lo pueden revisar. Los problemas dentro de que están en la diapositiva. ¿Mañana hay clase? No, no, mañana no hay clase. Por eso les preguntaba si quieren seguir o ya no con física. Porque mañana tocaría qué cosa para elemental. Tocaría trigonometría elemental y tocaría, ¿qué más? Álgebra elemental con el otro profe. Y mañana no va a haber clase, están descansando porque han tenido semana de prácticas. Les di una semana más de descanso. Y pues ya, entonces, no sé, ustedes díganme, ¿continuamos o lo dejamos acá y ya a su casa cada uno? Hay que seguir, dice Gael. Yo por mí normal. Ya, perfecto, seguimos entonces. Miren, voy a cortar la reunión. Si desean, se unen. Si no, no. Ya se va a acabar el tiempo. Lo corto. Corto esta reunión y vuelven a entrar a un nuevo link. ¿Sí? ¿Les parece? Ya, perfecto, señor Gael. Cortamos entonces. A ver, vuelven a entrar, por favor.